Buenas tardes. Damos inicio a la telecapacitación de Jueves Científico de hoy, 2 de marzo del 2023. Tenemos la presentación de la ponente, la doctora Rosa Castro Johansson. La doctora es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es especialista en gastroenterología pediátrica por la Universidad Nacional Federico Villarreal. El tema que nos va a brindar el día de hoy es atresia de vías biliares, la causa más frecuente de implante hepático en niños. Les hago recordar que la asistencia se va a encontrar dentro del chat de la ventana Zoom. Igualmente, por ese medio van a poder realizar sus preguntas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con este tema bastante importante. Bueno, primero vamos a comenzar con un caso este, clínico. Un recién nacido de 15 días de vida, en la primera revisión programada, subjetiva ictericia, ¿no? Los padres lo ven amarillo desde el nacimiento. ¿Qué haría a continuación? No le da ninguna importancia, la ictericia es algo frecuente, generalmente es un proceso benigno, la mayoría de veces está en relación a la lactancia materna y ya se resolverá con el tiempo. Dos, hago una analítica, necesito saber rápidamente cuánta es la bilirrubina que tiene. Tres, hago una anamnesis detallada y exploro al niño. Cuatro, lo derivo al hospital. La ictericia se da siempre patológica, ¿no? ¿Cuál escogen ustedes? La respuesta, lo primero que tiene que hacerse es una anamnesis detallada y explorar al niño. Dentro de la evaluación del paciente colestásico, los objetivos, primero es proporcionar una aproximación al diagnóstico de lactante con colestasis, reducir el tiempo de diagnóstico de los trastornos hepáticos pediátricos y mejorar los resultados. La historia clínica y la exploración física son fundamentales, ¿no? En un lactante ictérico. ¿Qué datos de la historia clínica considera que son más importantes? La historia familiar, la historia prenatal, la historia del niño, en especial el tipo de alimentación, materna fórmula, todos por igual. En realidad son varias cosas que hay que evaluar, sobre todo los signos de alarma, ¿no? Por ejemplo, en la historia familiar, si hay consanguinidad. La consanguinidad puede incrementar el riesgo de enfermedades autosómicas recesivas. Si hay colestasis en padres, hermanos, para buscar enfermedades asociadas que cursan con colestasis. Por ejemplo, fibrosis quística, déficit de alfa-1 una colestasis intrahepática familiar progresiva, CIF, ALAGIL, historias de aborto a repetición, muertes precoces, para considerar hemocromatosis natal, una enfermedad autoinmune, etcétera, ¿no? Si ha tenido una ecografía prenatal la madre con presencia de quiste de colédoco, polipolitiasis o anomalías intestinales u otro, si la mamá ha presentado una colestasis en el embarazo, la colestasis está asociado a un fallo hepático agudo en el embarazo o no, la mamá ha tenido una infección materna, TORCH, infección urinaria, etcétera, el bebé es prematuro o no, si es prematuro, ha estado hospitalizado, cuánto tiempo, tiene riesgo de tener una infección, una hepatitis neonatal, es pequeño para la edad gestacional, etcétera, ¿no? Ha tenido una infección neonatal, infección del tracto urinario, hay colestasis también asociados a sepsis, a infección por citomegalovirus, sífilis, Epstein-Barr, etcétera. ¿Cuál es la historia de este niño? Presenta vómitos frecuentes, hay que destacar enfermedades metabólicas, obstrucción intestinal, estenosis pilórica. Las deposiciones, ha tenido retraso en la evacuación del meconio para pensar en un FQ o un panhipopituitarismo, ha tenido diarreas, ¿no? Una de las cosas más importantes y que se va a recalcar a lo largo de esta charla es el color de las deposiciones. Son heces alcohólicas, hipocólicas,
Esto nos hace pensar en una colestasis por obstrucción de las vías biliares. ¿Cuáles son las características de la orina? ¿No? Orina oscura, estamos pensando en una hiperbilirubinemia conjugada, o sea, bilirrubina directa aumentada, etcétera, ¿no? Hay signos de sangrado en el niño, en el bebé, puede indicar una coagulopatía, una deficiencia de vitamina K, una falla hepática, si está irritable, letárgico, podemos pensar en una sepsis, enfermedad metabólica, etcétera, ¿no? En este caso, los papás eran sanos, no consanguíneos, eh, todo estaba bien, el embarazo normal, serologías negativas, parto a término, cesárea programada, peso, talla normal, pruebas metabólicas normales. Dentro de la historia, en este caso, refieren que el niño presenta ictericia desde el nacimiento, que ha ido incrementando en forma progresiva, recibe alimentación con lactancia materna exclusiva, presenta una buena ganancia ponderal, las deposiciones las mamá las ve normales, la orina refiere que está normal y no tiene otra sintomatología. Entonces, en la evaluación de este recién nacido, ¿qué aspecto considera más importante? 1. Exploración física exhaustiva. Dos, estar atento a la apariencia enferma y la presencia de hepatoesplenomegalia. 3. Visualizar directamente el color de las deposiciones o todas las anteriores. Bueno, obviamente todas las anteriores son importantes. Al evaluar un niño colestásico, hay que ver el aspecto de ese bebé, ¿no? Si está enfermo puede indicar una infección, un trastorno metabólico. Los niños con atresia de vías biliares generalmente están con un buen estado general. La apariencia, si hay rasgos dismórficos, por ejemplo el síndrome de Lagille, tiene algunos rasgos dismórficos típicos, como raíz nasal ancha, facies triangular, ojos hundidos, ¿no? Este, bueno, esto es ya un segundo nivel de atención, evaluación del oftalmológico para descartar infecciones congénitas, enfermedades de depósito, ¿no? Embriotoxo posterior, cataratas. Si tiene o no un soplo cardíaco, podremos ver el síndrome de Lagille, por ejemplo. La exploración abdominal es muy importante, el abdomen cómo está blando, depresible o está distendido, tiene signos de ascitis, hay signos de eh, el hepatoesplenomegalia, ¿no? Tiene arañas vasculares, el tamaño y consistencia del vaso, etcétera, ¿no? Si hay algún tipo de masas. Y otra cosa importante es el examen de las heces, ¿no? La presencia de heces acólicas o hiperpigmentadas sugieren colestasis u obstrucción biliar. También hay que observar el estado neurológico, ¿no? Entonces, no olvidar, mirar el color de las deposiciones en todos los lactantes ictéricos. Esto es fundamental, ¿no? Se dice que a veces solamente el 63% de los médicos identifican correctamente las heces acólicas o hipocólicas. Para esto hay una cartilla, ¿no? Para observar y comparar las, el color de las deposiciones. Las tres primeras son anormales. En nuestro caso, a las 3 semanas de vida tenía un peso, una talla aceptable, estaba en buen estado general, activo, vital, persistía la ictericia, se palpa el hígado bajo el reborde costal derecho de consistencia algo aumentada, no se palpa vaso, no había signos de circulación colateral. A la mano las deposiciones le parecen, como siempre, normales, pero vemos en comparación a la cartilla está el número 3, ¿no? Acá el número 3, el color, en la tarjeta de colores. ¿Qué haría en ese momento? ¿No? Tranquilizar a los padres, explicándoles que la crisis es algo frecuente, ¿no? Como se palpa borde hepático, realizar una ecografía abdominal, realizar analítica que incluye bilirrubina total y directa o realizar un puro cultivo, ¿no? Definitivamente es hacer un examen, incluye bilirrubina total y fraccionada. Entonces, dentro de las recomendaciones es cualquier lactante alimentado con fórmula, bueno, leche materna, que esté ictérico después de las 2 semanas de edad,
debe ser evaluado para descartar colestasis mediante la medición de bilirrubina sérica total y conjugada, o sea, la bilirrubina directa. Bueno, dependiendo de la práctica local, a veces se dice que cuando tienen, eh, se le puede hacer un seguimiento a estos niños y se le encuentra que a las 2 semanas, se le tiene que renovar a las 3 semanas de vida, ¿no? Y ahí recién pedir esas bilirrubinas total y directa. Esta recomendación básicamente es en los lugares donde podemos hacer un seguimiento y sabemos que va a regresar el familiar. Pero en nuestro caso, muchas veces vienen a la consulta y luego es un poco complicado que regresen. Entonces, se recomendaría, ni bien se tiene un lactante ictérico, a partir de las 2 semanas, mejor pedirle de una vez, ¿no?, los exámenes. En este caso, teníamos, como podemos observar, tenemos unas transaminasas levemente incrementadas, una GGT bastante incrementada en 575, bilirrubina total en 12, a predominio directo en 6.3, ¿no? Con estos resultados, ¿qué sería? Derivar al hospital, bueno, control en una semana, de bilirrubina, solicitar una ecografía abdominal, puede ser por urinario, si solicita un neurocultivo. No, es derivar a un hospital para una rápida evaluación, ¿no? Entonces, en nuestro caso, le hicieron una ecografía abdominal, resultó ser un 13 de vías biliares y se le realizó la cirugía de Casal. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología del hígado y las vías biliares, ¿no? Como sabemos, el hígado es productor de bilis, ¿no? Se produce la bilis en el hígado, ¿no? Y luego esta bilis, por el conducto hepático, llega a la vesícula biliar y ahí generalmente, bueno, se almacena. Eh, la, la bilis sale de la vesícula biliar por el conducto cístico y a través del conducto colédoco llega al duodeno, ¿no? Por eso es que las deposiciones son de color amarillas, a veces al inicio verdes, marrones, ¿no? Es por el color de la bilis. Si hay algún tipo de obstrucción en el colédoco, el conducto hepático, ¿no? Cístico o una vesícula atrófica, ¿no? Estamos hablando de una 13 de vías biliares. Entonces, esto se obstruye, no hay cómo salga la bilis que se produce en el hígado. Esta bilis daña al hígado, ¿no? Es tóxica para el hígado porque no puede ser eliminada. A la vez, podemos observar la ictericia, ¿no?, en los niños y la hipopolia, apolia, porque las bilis no están llegando al intestino en forma adecuada. Entonces, cuando hay colestasis, hay una disminución del flujo biliar. Hay ausencia de ácidos biliares en el intestino, ¿no? Y malabsorción de las grasas y vitaminas liposolubles, porque se requieren los ácidos biliares para la absorción de las grasas y las vitaminas liposolubles. Por otro lado, hay retención de ácidos biliares en el hígado y en la sangre, puede producir prurito y lesiones hepatocíticas. Entonces, lo mismo, ¿no? Hay una retención, regurgitación del flujo biliar, produce prurito, hepatotoxicidad, ¿no? Mala digestión, mala absorción de las grasas, porque no hay ácidos biliares en el intestino, produciendo atorrea, mala absorción de las grasas, ¿no? Poca absorción de las vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K, ¿no? Recordemos que la vitamina K contribuye a la coagulación, ¿no? Entonces, puede haber una alteración de la coagulación por déficit de vitamina K
producto de la colestasis. ¿Cómo se corrige? Administrando vitamina K. A estos pacientes con colestasis también se tiene que hacer una administración de las vitaminas liposolubles. Entonces tenemos malnutrición y enfermedad hepática progresiva que puede llevar a una cirrosis biliar. Esta cirrosis puede producir hipertensión portal y con todas las consecuencias de la hipertensión portal, que es ascitis, formación de varices esofágicas, gástricas, intestinales, rectales, y puede llevar también la enfermedad hepática a una insuficiencia hepática. Bueno, vamos a hablar básicamente de la atresia de vías biliares, ¿ya? Es un proceso inflamatorio que cursa con fibrosis y obliteración progresiva de la vía biliar extrahepática, ¿no? Y como consecuencia hay una lesión del parénquima hepático y de la vía biliar intrahepática también. No es la causa más frecuente de trasplante hepático en niños. Hay también una forma embrionaria o sindrómica que es aproximadamente el 10% de los casos, ¿no? Que asocia otro tipo de malformaciones. Existen diferentes etiologías de la causa de la atresia de vías biliares, como falta de recanalización de los conductos biliares, isquemia, alteración de la vascularización arterial, una posible causa genética, reflujo de secreciones pancreáticas, malformaciones de la placa ductal, pero la teoría más aceptada es que es una enfermedad inflamatoria progresiva debido probablemente a las causas virales. Existen diferentes tipos de atresia de vías biliares. La atresia tipo 1, que es la obliteración del colédoco, como podemos ver en la primera imagen. La 2, que es la obstrucción del conducto hepático, ¿no? Con dilatación quística de los conductos a nivel del hilio hepático. Y la 3, donde todo está obliterado. Entonces, como ya hemos conversado, es un niño generalmente a término, de peso y aspecto normal, con ictericia, hipocolia, que inicia aproximadamente a las 2 semanas de vida, buen estado general y a veces se le puede tratar una hepatomegalia. Este niño a las 2 semanas a 3 semanas de vida no tiene signos de una hepatopatía crónica o de una cirrosis, ¿ya? Entonces, luce bien. Bioquímicamente, colestasis, ¿no? Con GGT generalmente mayor de 300 y una leve elevación de transaminasas, y al inicio el perfil de coagulación es normal, ¿no? Esta es la cartilla, ¿no? De color. A veces es conveniente juntar en un frasquito transparente las deposiciones, porque muchas veces se pintan las deposiciones con la orina y parecieran que fueran color un poco amarillas, pero que se combina todo y en ese momento no se aprecia la hipocolia o la colia. Entonces se deja como decantar eso y se puede apreciar, ¿no? O en todo caso, cuando esté haciendo la deposición el bebé, o partir por la mitad las deposiciones y buscar la hipocolia o acolia. Esos son el color de las deposiciones, color normal, parcialmente hipocólicas y acólicas. Entonces, atresia de vías biliares hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y ese paciente debe ser derivado con un equipo médico quirúrgico con experiencia, ¿no? Se le tiene que hacer una ecografía abdominal y una Doppler, que generalmente se observa la ausencia de la vesícula biliar, la vesícula pequeña, encogida, con poca motilidad vesicular, estando el bebé con 3 a 4 horas de ayuno, ¿ya? Se puede observar también aumento de la ecogenicidad hepática, signo de cordón triangular, a veces dilatación de las vías biliares. El diagnóstico con la angiografía intraoperatoria, ¿no? Se le tiene que hacer una biopsia hepática, ¿no? Donde se observa proliferación de los conductos biliares, ¿no? Colestasis, algo de fibrosis, tapones de bilis, ¿no? Entonces, el objetivo cuando se hace una colangiografía intraoperatoria y se observa que no hay pasaje por las vías biliares,
Lo que se debe hacer es una cirugía de derivación biliodigestiva, que es la cirugía de Kasai. Entonces, el 30% no va a restablecer el flujo biliar. El 20% lo hará de forma parcial. El 50% en manos expertas se dice que puede restablecer el flujo biliar. De esos 50%, el 70% de ellos precisará a largo plazo un trasplante hepático por evolución cirrógena. Entonces, en los primeros 60 días de vida, si se hace la cirugía de derivación, el 70% restablecerá el flujo biliar aproximadamente. Después de los 90 días de vida, menos del 25%. Por esto es que es importante realizar el diagnóstico y la derivación en forma pronta, ¿no? Porque como podemos observar, si pasa los 3 meses de vida, el chance de que restablezca el flujo biliar disminuye, ¿no? Y si se hace la cirugía antes de los 2 meses de vida, pues el pronóstico es mucho mejor, ¿no? Esta es la cirugía biliodigestiva Kasai, ¿no? Bueno, es un esquema antes de la cirugía y después de la cirugía. Se eleva un asa intestinal hacia el hígado para que pueda drenar la bilis por ahí. Esa es una paciente que tuvimos hace muchos años que restableció el flujo biliar y las deposiciones ya no eran hipocólicas, no acorde. ¿Cuáles son los factores de buen pronóstico en pacientes con atresia de vías biliares? Diagnóstico y tratamiento precoz antes de las 8 semanas de vida. Presencia de bilis durante el acto quirúrgico luego de cortar la placa biliar. Disminución o desaparición de la col, eso sería perfecto. Disminución o ausencia de ictericia, normalización de las cifras de bilirrubina y transaminasas, poco daño hepático previo a la cirugía de Kasai, variedad con atresia de vías biliares distal y conductos proximales normales. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Diagnóstico tardío, después de los 3 meses de edad, ausencia de restos de conductos biliares durante la cirugía, o sea, una anatomía desfavorable, ausencia de bilis durante el acto quirúrgico, persistencia de la colia, coluria, ictericia, elevación de las bilirrubinas y transaminasas en el postquirúrgico, el daño hepático previo a la cirugía, la evolución hacia la cirrosis hepática después de la operación. Y bueno, obviamente un pobre seguimiento postoperatorio. Hablando ya de los criterios de trasplante hepático en un paciente con atresia de vías biliares, ¿cuáles son? Bueno, primero, como ya hemos visto, la falla temprana de la cirugía de Kasai. 2. Retardo en el crecimiento, colangitis recurrente, hipertensión portal importante, intratable, peritonitis bacteriana espontánea, hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar, síndrome hepatorrenal, prurito intratable, ascitis, encefalopatía, mala calidad de vía, insuficiencia hepática. Nosotros hicimos un trabajo preliminar donde podíamos observar las causas de trasplante hepático en nuestra institución. Y tenemos que el 72.2% de los pacientes fueron trasplantados. Bueno, se hace trasplantes acá en la institución y también en el extranjero, se envían pacientes, pero la causa de trasplante, el 72%, la mayoría fueron por atresia de vías biliares. El trasplante hepático es el tratamiento de elección en pacientes pediátricos con falla hepática aguda o enfermedad hepática terminal y ofrece una oportunidad para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los criterios hablando de los criterios de enlistamiento? En las hepatopatías crónicas, el trasplante hepático se debe indicar antes de la aparición de complicaciones graves, ¿no? Esperar a la evidencia de una enfermedad terminal deteriora el estado del paciente, aumenta el riesgo de mortalidad pretrasplante y morbilidad posttrasplante, ¿no es cierto? Al contrario, indicar el trasplante sin condiciones de enfermedad grave puede producir riesgos innecesarios al niño por la mortalidad posttrasplante y la inmunosupresión que se debe tener en el posttrasplante, ¿no? O sea, hay que tener un equilibrio. Ni
ni pacientes tan graves ni pacientes tan sanos, ¿no? Hay que tener un adecuado momento para el trasplante. ¿Qué cosa es el MEL, el PEL? La Red Nacional de Distribución de Órganos de los Estados Unidos utilizó un sistema basado en categorías clínicas. Sin embargo, este sistema presentaba limitantes, ya que era muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, la citis, encefalopatía. Entonces se creó el MEL, que es un sistema matemático con un análisis de regresión que establece el pronóstico de pacientes con falla hepática terminal. ¿Para qué? Para establecer la priorización en la distribución de los órganos. El MEL utiliza la bilirrubina, el INR y la creatinina. Se obtiene el puntaje que predice una sobrevida. Mayor puntaje, mayor severidad, y los primeros que están en la lista se le asignan primero los órganos, ¿no? La asignación de órganos está determinada por la grado de severidad de la enfermedad hepática. Entonces, varios estudios han confirmado la adecuada correlación del MEL con sobrevida del pre y post trasplante. El MEL fue diseñado para adultos o niños mayores de 12 años. Por ello se diseñó el PEL, que incluye edad, bilirrubina, albúmina, INR y falla en el crecimiento. La bilirrubina mide la eficacia que el hígado excreta la bilis, el INR, que es el neural del TP, que mide la habilidad del hígado para producir factores de coagulación, la albúmina, la falla de crecimiento, y si el niño es menor de 1 año, podemos ver las calculadoras. Existen en internet calculadoras de PEL que señalan la prioridad para recibir un trasplante hepático en niños menores de 12 años. Se coloca ahí los valores y sale el PEL, ¿no? Había una controversia, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Un trasplante con donante vivo o un trasplante con donante cadavérico? ¿Cuáles son las ventajas de un trasplante con un donante vivo? ¿Qué es un donante vivo? Generalmente los familiares de primer grado, papá o mamá, le donan una parte del hígado, ¿no? al paciente, eh, y ya no entrarían a la lista de espera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Liberar al paciente de la lista de espera, lo cual es relevante en ciertos tipos de patologías. Programar en forma electiva permite optimizar los recursos humanos, técnicos, ¿no? El injerto podría ser de mejor calidad, ¿no? La desventaja del trasplante con donante vivo es someter a un donante que es completamente sano a una cirugía con una morbilidad, eh, ¿no? Eh, apreciable, ¿no? En realidad, la mortalidad es bajísima para un donante, casi nada, se estima el 0,1%, morbilidad podría alcanzar el 17%, principalmente una fístula biliar. Tenemos otro caso clínico, una paciente que nació el 22 de febrero del 2020. Estaba ictérica, le dijeron que tenía ictericia por leche materna, estuvo justo en la época de la pandemia, tenía ictericia, coluria, hipocolia, apolia, presentó vómitos con rasgos de sangre, ¿no? Después de aproximadamente 4 meses, acudió al hospital, eh, luego con un médico particular, notó distensión abdominal, ictericia, se hospitalizó, realizaron paracentesis y es referida recién a los 6 meses de vida a nuestra institución. Al examen tenía una ictericia barrínica generalizada, el abdomen distendido con circulación colateral, signo de la oleada positivo, hígado a 6 centímetros debajo del reborde costal, consistencia dura, el vaso ya estaba aumentado de tamaño, 8 centímetros debajo del reborde costal izquierdo, ¿no? Esta es el abdomen de la bebé. En los exámenes podemos ver el aumento de bilirrubinas que llega hasta 22 a predominio directo, una GGT elevada, un leve aumento de las transaminasas, un TP aumentado con un INR 1.5, 1.6, 2, ¿no? Una albúmina disminuida, eh, etcétera, ¿no? Presentó, por ejemplo, una
presentó una hemorragia digestiva alta, presentó hematemesis en 5 oportunidades, descompensación, shock, hipotensión, se le colocó bolos de cloruro, plasma, un paquete globular, se le inició octreotide, ¿no? Se le hizo una endoscopía digestiva alta, encontrándose unas varices esofágicas grado 4, las cuales se esclerosaron, y varices gástricas con gastropatía hipertensiva, ¿no? Una hemorragia digestiva varicia. Esta paciente tenía una cirrosis hepática lamentablemente descompensada por atresia de vías biliares. Presentó una hemorragia digestiva, varices, hipertensión portal, tenía ascitis, varices esofágicas, varices gástricas, tuvo insuficiencia respiratoria, pasó a ventilación mecánica, lamentablemente presentó neumotórax, sepsis, falla multiorgánica y la paciente lamentablemente falleció. ¿Cuáles son las reflexiones? ¿No? Sin tratamiento, los niños con atresia de vías biliares evolucionan a hipertensión portal severa, cirrosis e insuficiencia hepática. Hay un cambio de pronóstico con la cirugía de Kasai. El objetivo es restablecer el flujo biliar y evitar el desarrollo de la cirrosis, ¿no? La eficacia de la corrección quirúrgica está directamente relacionada con la precocidad que se realiza esto. Mejores resultados si se realiza antes de los 2 meses de vida. Entonces, valoración de ictericia que se prolonga más allá de la segunda semana de vida en todos los pacientes. Entonces, no olvidar la atresia de vías biliares, ¿no? Con todas las características que ya hemos mencionado, mirar el color de las deposiciones de todos los lactantes ictéricos, enseñar la cartilla, comparar. Este es un flujograma, por ejemplo, del paciente con atresia de vías biliares, un recién nacido a término, más de 2 semanas de vida, con ictericia. Hay que hacer una historia clínica, examen físico, observar las deposiciones, solicitar bilirrubina total y directa. Tiene colestasis, definida con una bilirrubina directa más de 2, tiene hipocolia, cólica, sospechando de una atresia de vías biliares, derivación urgente a gastroenterología pediátrica, cirugía de hígado, y se les solicitará un perfil hepático completo, perfil de coagulación, TORCH, hemograma, bueno, etcétera, una ecografía abdominal con ayuno de 4 horas idealmente, en ecografía hallazgos compatibles con atresia de vías biliares, se le debe programar lo más pronto posible una colangiografía intraoperatoria más biopsia hepática. En la colangiografía se observa que es una atresia de vías biliares, se le debe hacer la cirugía de derivación, la cirugía de Kasai. Se observa luego de la cirugía de Kasai si hay restablecimiento del flujo biliar. Si hay restablecimiento del flujo biliar, seguimiento por gastroenterología. Si no hay restablecimiento del flujo biliar, considerar a este paciente a inclusión a lista de trasplante hepático. Muy bien, muchas gracias. Pregunta que nos dice cuáles son las enfermedades susceptibles de un trasplante hepático. Para que un paciente sea aceptado para un trasplante hepático, ¿no? La primera, la cabeza, es la atresia de vías biliares, ¿no? Cualquier enfermedad hepática crónica que lleve a una cirrosis o una hipertensión portal importante, también va para trasplante. Hay cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo una falla hepática aguda fulminante. Esos pacientes se colocan en prioridad 0. Quiere decir que se ponen en primera en la lista, ¿no? O también si hay complicaciones inmediatas del post-trasplante, como una trombosis de la arteria hepática, etcétera, ¿no? Más o menos esa es la respuesta a la consulta, ¿no? Pero recordemos que la causa más frecuente de trasplante hepático en niños es la atresia de vías biliares. Estamos hablando de niños pequeñitos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del tema. Y todo paciente con atresia de vías biliares, si no se trata, lamentablemente fallece
aproximadamente llegando al año de vida, a los 8 meses aproximadamente. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos dice cuál es la edad promedio que se debe considerar para un trasplante hepático. No hay una edad promedio para considerar para un trasplante hepático. O sea, por ejemplo, si vemos a un bebé con una falla hepática y es pequeñito, este neonato, bueno, acá no lo hemos hecho, pero en otros países se trasplantan, por ejemplo, una hemocromatosis, una falla hepática en un lactante. Es dependiendo, en realidad no existe una edad, es dependiendo de la patología del paciente. Por ejemplo, un paciente con atresia de vías biliares, que viene sin casar y no se le ha hecho nada, a los 6 meses de vida, pues ya ingresa a la lista de espera para un trasplante hepático, porque a los 6 meses ya tiene eh, complicaciones, ¿no? Propio de la atresia de vías biliares y la hipertensión portal. eh, Hay niños que se trasplantan más grandes por otro tipo de patologías. Por ejemplo, alrededor de 1 año, 2 años, 3 años, tipos de el cáncer más frecuente hepático, el hepatoblastoma, por ejemplo, también se trasplanta, son niños más grandes. Hay niños más grandes que pudieran hacer una falla hepática aguda fulminante por hepatitis A, por ejemplo. Niños, hemos trasplantado niños de mayores, por ejemplo, 8 años, 9 años. Entonces, en ese momento está indicado el trasplante. ¿No? Es de acuerdo a, a la patología y al paciente y cómo esté la función hepática. Si la función hepática está muy deteriorada, se incluye para trasplante. No, no hay una edad específica que sea ideal, es de acuerdo a la patología. Gracias, doctora. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿cuáles son las complicaciones que puede haber post-trasplante? Ya. Las complicaciones de un paciente post-trasplante son, en realidad son múltiples, ¿no? A la cabeza están las complicaciones infecciosas. Un paciente trasplantado no es que se trasplanta y ya es, después del trasplante tiene un nuevo hígado y ya feliz de la vida, no. El trasplante tiene también sus complicaciones, por eso es que si se puede evitar un trasplante también es mejor para el paciente. Al trasplantar un órgano hay que darle una cantidad de inmunosupresión bastante importante. Entonces, al estar un paciente inmunosuprimido, esto se le da para evitar el rechazo del injerto trasplantado, ¿no? Se le da inmunosupresión para que el cuerpo no rechace el hígado que se le ha colocado. Pero esta inmunosupresión tiene sus consecuencias. Al bajar las defensas, se puede infectar, puede haber infecciones oportunistas, infecciones virales, bacterianas, etcétera, ¿no? Al ser también una cirugía bastante compleja de muchas horas, también hay complicaciones propiamente quirúrgicas, ¿no? Hay complicaciones vasculares, complicaciones biliares, puede haber trombosis de la vena porta, etcétera. Complicaciones también de rechazo agudo del injerto o rechazo tardío, diferentes tipos de complicaciones. Al inicio se tiene que dar una medicación bastante eh, importante a estos pacientes, ¿no? Eh, Hay también complicaciones derivadas de la medicación. Bueno, son muchas complicaciones en un post-trasplantado hepático que pueden presentarse, ¿no? Entonces, por eso es que es importante considerar la parte social del paciente. Tiene que tener por lo menos agua, desagüe, ¿no? Tiene que estar, por lo menos en nuestra realidad, poder vivir en Lima, ¿no? Cerca al centro trasplantador para que se le pueda hacer sus controles, exámenes de ecográficos, Doppler, exámenes de laboratorio, en forma semanal, luego quincenal, luego mensual, eh, y todo ello, ¿no? Tiene que haber una persona responsable para poderle dar su medicación, que en realidad al inicio son como 10 fármacos, entonces todo esto es muy importante
en, en el trasplante. Muchas gracias, doctora Rosa Castro. Bueno, la Oficina de Docencia e Investigación le agradece su gentil participación como ponente el día de hoy, además por habernos compartido su experiencia profesional y también agradecemos a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes. Gracias, doctora.